Hola, ¿qué tal? Soy José Pepe Barajas Y yo soy Gaby Barajas. y somos Entre Historietas y Viñetas. Viñetas. Y bueno, no hace falta decir de qué estamos hablando. Esta es la segunda parte de México 68. ¿Qué creyeron? ¿Que iba a decir Tlatelolco? No, ya no. Pero bueno, como recordarán en el episodio pasado, acabamos hablando precisamente de los líderes estudiantiles. Del CNH, recordemos del Consejo Nacional de Huelgas. Sí, para que no haya pierde. Y precisamente retomaremos con los personajes, ¿te parece? Así es. Estábamos hablando precisamente, se me pasó decirles, este tema estoy citando textualmente la fuente de Los Angeles Times, este artículo, que precisamente hizo ahora sí que investigó sobre qué fueron de los líderes. Y continuando con esto, empezamos con Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca. ¿Qué? ¿Qué te da risa? O sea, eran de los que se formaban con los nombres de los estudiantes, o sea, si No. estaba, ya sabes, ¿no? No podía faltar el típico Serafio o... Nunca conocí a alguien así. Sí, ¿verdad? ¿Qué pinche nombre es ese? Ah, bueno, antes de comenzar con... Paréntesis, nunca quisimos ofenderte, Exacto. Serafios, Sí, y hay si hay algún un Serafio Serafio por aquí, viéndonos, no es personal. ¿no? Te quiero, Serafio. Bueno, pero ¿qué nombre por aquí antes de empezar? Qué curioso. Un nombre curioso que hayas Exacto. escuchado. El más extraño, vaya. Es que no sé, tenía compañeros con apellidos de frutas o verduras. En la secundaria tuve bueno, una sí, amiga era que se apellidaba Limón. Limón, un saludo, Saludos, ¿no? si aún me recuerdas. También había un compañero que se apellidaba Chícharo. ¿Chícharo? Sí, de verdad. Como el chicharito. Bueno, ese era Bueno, su apellido, sí. entonces pues El sí. chícharo. Soy como de los más peculiares, pero bueno. Bueno. ¿No vas a preguntar? Bueno, como es costumbre, nadie me pregunta, ¿verdad? Así que creo que uno de los nombres extraños que yo recuerde ha sido, pues, Maximiliano. Creo que nunca, apenas bueno, todavía en el ¿Se CSH. apellidaba o era su No, nombre? qué pendejo. Su nombre. Ok. Bueno, creo que en cada capítulo me va a pendejar, ya vayas acostumbrado. Bueno, o sea, no es raro, extraño, más bien era extraño porque no había conocido a alguien. Ah, no, ya encontré uno del kinder, Ok, del kinder. que precisamente era Malillani. Ok. A mí en ese entonces yo lo recordaba como extraño, ¿no? Y hasta el momento que no he conocido a alguien que tenga el nombre. No sé, pero creo que es un poquito más común, ¿no? Pero bueno, ya no nos ahondaremos más en ese tema. El tema que nos concierne es el 68 y, como bien Cabeza decía, de Vaca. Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca fue delegado de la Escuela de Agricultura de Chapingo. Chapingo. ¿Qué te digo? No se me dio risa. Ante el Consejo, un saludo a la gente de Chapingo. Ante el Consejo Nacional de Huelga. Tenía 25 años de edad en 1968 y era señalado como uno de los líderes en este aspecto más radicales de este movimiento. Ok. Una de entre varias cosas que se le acusaba era de haber izado una bandera roja y negra en pleno Zócalo. La verdad no tenía conocimiento de que esto se haya pasado. Ok. Lo que provocó días más tarde que las autoridades organizaran un acto público de desagravio. Ok. El 27 de septiembre de 1968, después de un mitin en Tlatelolco, cayó en manos de la policía y fue enviado al campo militar número 1, donde sufrió tortura y varios simulacros de fusilamiento. O sea, Oh. imagínate. Sí, o sea, imagínate el impacto psicológico que eso tuvo en él, o sea. Aquí también dice que 3 años más tarde entró a trabajar a CONASUPO. Ok. O sea, ya entró al gobierno Ajá. bajo la dirección de Jorge de la Vega Domínguez. Pues, Que precisamente, este individuo había sido representante en el 68 del gobierno ante el movimiento estudiantil. ¿No te parece raro esto? ¿no te parece eso ¿No te curioso? parece curioso? Es Exacto. que hablando ahorita del apellido, creo que por ahí todavía anda por ahí. No sé si es un diputado, la verdad no tengo el dato exacto, pero Cabeza de Vaca me suena familiar. Sí, Creo que de lo he hecho el visto en las apellido, noticias. hay muchos, no sé si sean Familiares. familiar, porque Ajá. pues sinceramente el apellido se me hace Sí, poco no es muy común. común. Ajá. Aquí por ahí podría haber, o puede ser simple casualidad, ¿no? Claro. Las casualidades no existen en la política mexicana. Buen punto, buen punto. Ok, siguiendo con esto, decimos que quien lo contrató fue un representante del gobierno en el 68, Ok. donde de ahí pasó a ocupar un cargo en la subsecretaría forestal, o sea, ya burócrata se hizo aquí el representante del CNH. No puede ser. Estuvo 2 años en la selva lacandona,
es aquí cuando el general José Hernández Toledo, de quien hablaremos precisamente más adelante, ¿sí? lo detuvo y acusó de tráfico de armas, el hijo de la chingada. Más adelante conoceremos ese personaje, lo van a odiar tanto como yo. Y también fungió en su carrera política como consultor de la CDSOL, la Secretaría de Desarrollo Social. Ok. Lamentablemente murió en abril de 2013. Ok. De ahí nos vamos con Roberto Escudero, estudiante de filosofía y tuvo una militancia espartiquista que lo acercó mucho a el ya conocido José Revueltas, es escritor si no me equivoco, sí, y al pensamiento marxista radical. No haber estado en Tlatelolco el 2 de octubre lo salvó de la cárcel, así que enfrentó el derrumbe del CNH y el levantamiento de la huelga. Ok. Como bien lo dijimos, no fue detenido. Debió exiliarse en Chile en el 69, más bien del 69 al 71, a causa del ambiente político imperante en los años, ¿no? Sí, claro. Después de la masacre de Tlatelolco, Escudero se encargó de planear la reconfiguración del CNH, compuesto por Marcelino Perayo, Federico Emery y Ángel Verdugo. Ya se habla un poquito de ellos. Además, con Gerardo Estrada redactó el manifiesto a la Nación el 2 de octubre, con el cual se puso fin a la huelga estudiantil el día 17 de ese mismo mes. Okay. Lamentablemente esta persona también falleció en septiembre del 2016. De ahí seguimos con Pablo Gómez Álvarez. Me parece actualmente es diputado federal y miembro del partido Morena. ¡Oh, Morena! O sea, vaya, no hace falta. Sí, ok. Ok. Aquella tarde del 2 de octubre, en la Plaza de las Tres Culturas, pensó que no llegaría a cumplir los 22 años. Gómez era presidente de la Sociedad de Alumnos en la Facultad de Economía y ya desde los 17 militaba en el Partido Comunista, o sea, de plena edad. Ya tenía carrera, empezó su carrera política. Cuando los Manos Blancas, que era como también se le conocía al Batallón Olimpia, abrieron fuego a mansalva contra la multitud que enloquecía en la plaza, intentó buscar una salida en la amplia terraza del tercer piso. Recordemos que todo esto, el principal, así que la zona cero fue el edificio Chihuahua, ¿no? Desde donde los oradores habían pronunciado sus discursos. Antes de refugiarse en un departamento del quinto piso, vio a varios compañeros, con peor suerte que la suya, caer bajo el fuego asesino. Las balas rompían los cristales, despedazaban las cortinas, hacían llover pedazos de yeso. O sea, sí, recordemos que todavía hasta la fecha hay varios impactos. Quedó como zona de guerra prácticamente Tlatelolco. Estaba tirado en el suelo cuando lo agarraron agentes precisamente. Permaneció como muchos estudiantes más y individuos que precisamente tal vez no eran estudiantes, preso durante más de 2 años en el penal de... Hay que hacer un hincapié en eso. Una parte de todo ese grupo fue enviado a la penitenciaría de Lecumberri. Así es. Al salir de la cárcel ingresó al Comité Central del Partido Comunista y más tarde fue el líder nacional del PCUM, que era el Partido Socialista Unificado de México. Se graduó en 1975 como economista y desde entonces ha sido diputado federal en 3 ocasiones. Ya tiene esa larga experiencia, como bien lo decíamos, fue miembro del Consejo Nacional del PRD y, como dijimos al inicio, miembro de Morena. Ok. Entonces, sigue vivo. Ok, sigue vivo. De ahí pasamos con Luis González de Alba. Le decían el Lábaro. Era estudiante de psicología en la UNAM. Oh. Y presidente de la Sociedad de Alumnos. Cuando el batallón Olimpia irrumpió en el edificio Chihuahua, masticó las páginas de su agenda, el Mano Blanca detuvo, o sea, dentro de eso se puso... Sí, para no dejar rastros, ¿no? Uno de los integrantes del batallón que lo detuvo le quitó los zapatos. Vio cómo a otros compañeros corrían con la misma suerte, peor, porque les dejaban sin ropa. Ok. Pensar que los militares hacían esas cosas para evitar que los estudiantes pudieran escaparse le pareció ridículo. Pues sí. O sea, que no podíamos correr desnudos. Creo que igual estando en sus zapatos no me hubiera importado. Creo que lo importante, lo importante era salvar su vida. La vida. Ajá, y salvar la de los demás, los que pudieran, ¿no? Así es.
Por eso cuando le leyeron los 20 delitos por los que finalmente habría de sentenciarlo, le dijo al secretario del juzgado, citando: ponga otro delito en mi lista: faltas a la moral en la vía pública por andar en cueros. Nadie obviamente celebró Ese el chistorete, chiste, ¿no? vaya. Igual sabrá anécdotas de lo que pasó. Tendido sobre los pasillos del edificio ya antes mencionado, había visto correr un río de sangre y se tocó el pecho porque pensó que él era el herido. Muchas personas igual Sí. hicieron lo mismo porque Vieron muchísima sangre, sangre. y obviamente dentro de la misma euforia y, ¿cómo se dice?, adrenalina que había, Ajá. pues sí, yo creo que hubo muchas personas que no se dieron cuenta que estaban heridas, ¿no? Sí, y otras claro. más que pensaron que eran los heridos. Sí. Una noche oyó tiros en el campo militar. Preguntó qué estaba ocurriendo y un miembro de ahí del ejército le dijo: estamos matándolos, ahorita sigues tú. O sea, qué desgraciado, ¿no? Y ahora sí que la fealdad con la que esos hijos de perra, perdón, ahora sí que... Las palabrotas. Sí, ahora sí. Es que tampoco quiero insultar a los perritos. No, por eso. Son amor. Sí, son amor. O sea, imagínense, o sea, sí, o sea. Y durante ese tiempo permaneció en Lecumberri, en el que permaneció más bien, escribió una novela testimonial, Los días y los años, ahí por si quieren leerlo, lo que se convirtió en un texto imprescindible para la comprensión del movimiento estudiantil. Después del 68 ejerció la docencia universitaria, la divulgación científica y la literatura y el periodismo. De hecho fue colaborador de los diarios 1+1 y La Jornada. Ok. Lamentablemente también falleció en el 2016. Mm. De ahí seguimos con Gilberto Guevara Niebla. Ok. Se afirma que fue iniciativa suya y del ex estudiante del Politécnico Raúl Álvarez Garín el 2 de agosto de 1968 que se creó formalmente el Consejo Nacional de Huelga, como ya lo habíamos mencionado en los primeros días. Sí, es de los- ajá. Fue representante de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNAM. Él estaba en el tercer piso del edificio Chihuahua aquella tarde del 2 de octubre en la que ya sabemos qué pasó. Desde su posición, sin embargo, era imposible advertir la maniobra que estaba realizando el ejército durante los primeros minutos, y el pánico de la multitud le pareció inexplicable. Sí, pues obviamente no. Sí, ellos no Imagínense, sabían lo que estaba pues pasando muchos realmente realmente. se sacaron Bueno, de sí, onda. de hecho nadie. Y nadie sabía qué estaba pasando realmente. Ujú. Vio solamente una gigantesca ola humana que rebotaba uno a otro lado de la plaza. Cuando volvió el rostro, encontró frente en sí el cañón de una ametralladora. Un militar le destrozó el esternón de un culatazo. Con las manos en alto y la nariz pegada a la pared, se le prohibió volver la cara mientras abajo el tiroteo y los gritos iban cobrando la intensidad. Al salir de prisión, realizó un posgrado en educación en París y poco después un doctorado en Londres. Fue maestro universitario y fungió durante algunos meses como subsecretario de Educación Pública durante el sexenio. Perdón, se me fue ese dato en qué gobierno fue secretario de Educación Pública. Ok, pero Actualmente colabora en varias publicaciones y, vean esto, participa como parte del equipo de Andrés Manuel López Obrador. Bueno. Sin comentarios. Sí, la verdad desconozco si actualmente todavía siga formando parte del equipo. Sí. Igual sí, igual no. De aquí pasamos con los últimos 3 miembros, que son Salvador Martínez de la Roca. El 27 de agosto del 68, más de 400,000 personas se congregaron en el Zócalo, como bien ya lo habíamos mencionado, Ujú. para exigir el cumplimiento del pliego petitorio que el CNH había dado a conocer semanas atrás. Al día siguiente, Salvador Martínez de la Roca, el Pino, fue detenido junto con otros 10 estudiantes por la policía. Al igual que muchos estudiantes, como bien lo decíamos, y presos por el movimiento, fue encerrado en Lecumberri 2 años. Ujú. 6 meses y 9 días, perdón. O sea, 2 años, 6 meses y 9 días fue su condena. Ok. Durante su estancia en la cárcel hizo deporte y gracias a los grupos de estudios organizados por Luis González de Alba, vean nada más, Raúl Álvarez Garín y Eduardo Valle, entre otros, se educó políticamente como militante de izquierda. O sea, creo que la mayoría lo optó por ese. Sí, ese- obviamente porque lo que imperaba era solo un partido y una fuerza que era la derecha, entre comillas, ¿no? Claro, sí, porque pues ya venían de este movimiento que pues a lo mejor muchos se unieron a la política desde un punto para mejorar las cosas, ¿no? Claro. Ya después pues
quién sabe qué pasó. Lo que tenemos que es que al obtener su libertad, De la Roca estudió antropología, cursó una maestría y también un doctorado en sociología. Trabajó en la Universidad de Guerrero. También fue miembro fundador de la revista Punto Crítico y fue miembro de la agrupación Convergencia Comunista 7 de enero. Años más tarde fue jefe del departamento de difusión del Instituto de Investigaciones Económicas. Fue jefe del departamento de difusión del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Okay. Me parece que ahorita es miembro del PRD. Okay. Seguimos con Marcelino Perello, representante de Facultad de Ciencias ante el CNH y militante de la Juventud Comunista. Perello se contó entre los pocos líderes estudiantiles que no fueron arrestados tras los sucesos ocurridos. Había pasado esa tarde después, escondido en un departamento al sur de la ciudad. Al tener noticia de la matanza, se refugió en el domicilio de Andrés Caso Lombardo, que junto con Jorge de la Vega Domínguez figuró como representante del gobierno en las pláticas del CNH. Ahí ofreció una conferencia de prensa en la que afirmó, citando: en un principio los soldados habían disparado balas de salva. ¿Sí? Entre estas y otras actuaciones más o menos públicas, en lo que solicitó que los estudiantes regresaran a clases, pusieran en entredicho su imagen, todo este tipo de cosas que empezó a actuar. Pero ello era distinguido porque se desplazaba en una silla de ruedas. Pero ello era distinguible porque se desplazaba en una silla de ruedas. Esa fue la razón por la que en la puerta del periódico Excelsior la policía confundía al escritor Juan García Ponce con él y lo trasladó a Tlaxcuaque, a principios de 1969. Con la ayuda de diferentes grupos, cruzó la frontera por Tijuana y permaneció más de 10 años en el extranjero. Primero en Rumania, le seguiría a España. Volvió a México en el 85 como investigador y profesor de matemáticas por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Okay. Lamentablemente murió en el 2017. Y para culminar esta barra de los líderes, tenemos a Eduardo Valle Espinosa. Una miopía galopante le valió el apodo del búho. Okay. O sea, me podrías decir también el búho, ¿no? En 1968, con tan solo 21 años de edad, fue uno de los 3 representantes de la Facultad de Economía ante el Consejo Nacional de Huelga. Antes que nada, un saludo para todas las facultades ya antes mencionadas, ¿no? Okay. El 2 de octubre, cuando la metralla comenzó a caer sobre ya la mencionada Plaza de las Tres Culturas, logró colarse en un departamento ya de mencionado edificio Chihuahua. Ahí, con las ropas mojadas, las balas habían balas habían destrozado tuberías y pues obviamente la gente pudo meterse como podía. ¿Sí? Fue detenido por las manos blancas del batallón. Un militar le rompió los lentes para dejarlo doblemente preso. ¿Sabes la pendejada? El búho comenzó a temblar y entonces alguien le dijo: no tiembles, mano, se lo merece. Ok. 3 años más tarde comenzó a impartir clases en la UNAM y aceptó un cargo de asesor del entonces subsecretario de Hacienda. Fue militante del PMT, el PMS y el PRD, y también secretario general de la Unión de Periodistas Democráticos. Diputada pluriminal en el periodo 85 y 89, y durante parte del sexenio salinista. Fungió como asesor del Procurador General de la República, no es cosa de nada, ¿no? Jorge Carpizo. Después de denunciar la venta de plazas en la PGR y realizar investigaciones que vinculaban el tráfico de drogas con las altas esferas del poder, tuvo que huir del país. Vivió en algún lugar de Estados Unidos y lamentablemente murió en mayo de 2012. O sea, hay muchas anécdotas muy impresionantes. Obviamente, cada persona que estuvo en la Plaza de las Tres Culturas tiene una historia que contar, como es uno de los hincapiés que hemos dicho. Sí, por claro. ahí ya lo dijimos. Bueno, no lo hemos dicho, perdón. Hay mucho material que podemos encontrar de testimonios en YouTube. Vale la pena echarle un vistazo, ¿no? Sí, como también al Museo de Tlatelolco, me parece que has tenido la oportunidad de ir. Sí, en el Museo de Tlatelolco ahora sí que hay un apartado dedicado a la matanza de Tlatelolco, donde hay videos, como bien dices, de personas que dan su testimonio de cómo vivieron ellos ese momento, ¿no? Se ve, ahora sí que puedes ver a personas que rompen en llanto por revivir esos momentos, ¿no? Que fueron muy fuertes para México y especialmente a las personas que se encontraban ese día, ¿no?
Y ya retomando un poquito más otra vez el movimiento, pues... Sí, precisamente para igual recordar nos quedamos en la del CNH y el pliego petitorio. Así es, y también recordar un poquito sobre la marcha, ¿no? Que se dio con el rector Barros Sierra. Y pues pero sí quería... espérame, creo que ya te está... Antes todavía hay un punto antes que tocar. Del 27 de agosto. Ajá. Una manifestación llegó al Zócalo con una demanda muy importante. No sí, queremos no queremos olimpiadas, queremos revolución. Y es cuando también se da una serie de... Más bien ahí me parece que nace un panfleto donde se ponía la silueta de Díaz Ordaz con la silueta de un mono. Y ustedes dirán, ¿por qué insultar al pobre mono, no? Y entonces viene la anécdota que... Sí, una anécdota muy divertida que se los queremos compartir, que justamente, pues cuando empezaba su sexenio en 1964, el Diario de México publica 2 fotos, ¿no? En una podíamos ver a Díaz Ordaz con otras personas y en la otra foto a un lado estaban 2 changos, ¿no? Hubo un error en la publicación del periódico. Exacto. Y en el pie de foto donde se encontraba Ordaz se podía leer la nueva adquisición del zoológico. Entonces imagínense lo que pasó ahí con Ordaz cuando se entera de esta noticia. No, sí, imagínate, ahora sí que se consideraría maltrato animal juntar a Díaz Ordaz con estos primates, ¿no? Y pues tristemente días después el Diario de México fue cerrado por órdenes de ¿quién? Pues ya se imaginan, de ya sabes quién. Del señor presidente, ¿no? Y pues esa fue la anécdota. Entonces pareciera curioso, no sé si tenía algo que ver con ese incidente, que durante las marchas de 68, cuando se empiezan a publicar, como bien decías, estos panfletos, pues caricaturizaba a Ordaz, pues con una cara de un chango, ¿no? Y pues justamente es curioso, como dices, en esta marcha en la que se gritaban insignias de no queremos las Olimpiadas, queremos revolución, creo que es cuando se comienza a dar todo, ¿cómo decirlo?, más estructura a este movimiento, porque Exacto. Es cuando las escuelas empiezan a transformarse básicamente en imprentas. En bastiones más bien de resistencia, ¿no? Que bien, como es. Lo decía Gaby, muchas escuelas adoptaron quitar cuadernos, escritorios para poner imprentas, porque sí. Se dedicaron precisamente a la elaboración de, como bien lo decíamos, panfletos, folletos. La cuestión era dar a conocer el mensaje que ya se estaba empezando a conocer en la capital y en distintos puntos de la República, y por qué no, en partes del mundo, porque como bien recordamos, ya habían periodistas, reporteros que habían llegado meses atrás para cubrir los juegos próximos a celebrarse, ¿no? Claro que sí, las Olimpiadas. Y también es importante ver cómo los estudiantes empezaron a salir a las calles a repartir estos panfletos, ¿no? Los podíamos ver en los mercados, boteando sobre avenidas, para conseguir, sí, que hicieron un grupo que eran los brigadistas, que justamente se dedicaban a ir a estos lugares públicos a juntar recursos para poder comprar los utensilios que utilizaban para, pues, justamente fabricar estos panfletos, ¿no? Si tienen la oportunidad ahí de googlear panfletos del 68, vale mucho la pena que vean cómo los estudiantes pues estaban representando de manera gráfica su sentir, ¿no? Como le decían al pueblo, oye pueblo, únete a nosotros, no te dejes manipular por el gobierno y apóyanos, ¿no? Por ahí les dejaremos en Facebook si gustan una galería con algunos de esos panfletos, porque de verdad vale mucho la pena ver. Y comentabas una anécdota de los cines, ¿no? Como sí. ¿Cómo es que difundían la información? Exacto, hay anécdotas donde es lo que también le comentaba a Gaby, que en esas épocas que lamentablemente se ha perdido actualmente, las escuelas y facultades se unían, no eran como que actualmente vemos casos de facultad de tal no quiso unirse al paro. En solidaridad por las otras facultades. Porque hacen el cambio desde las aulas, ¿no? Sí, o sea, no hace falta mencionarlas, pero ya saben quién, ya saben quiénes son. Pero esa es la cuestión a lo que vamos del 68. Todas las facultades se unieron, o sea, yo tengo conocimiento en esto, pues te puedo apoyar con esto. Y así fue como de diferentes en este rubro de que tenían conocimiento de cine y elaboraron pequeños mensajes para precisamente, tenían la astucia de poder meterse a los cines, a los teatros, pero en este caso a los cines, y proyectar esos mensajes. O sea, cuando la gente iba a ver su película, le aparecía este día tal, únete al meeting para
que se convoca por la CNH para dar a conocer tal punto. Pero esa era la cuestión, que todos se unían y de alguna manera lograban dar el mensaje, no se quedaban como, se nos cerró, hay policías en las calles, ¿cómo podemos dar el mensaje? Pues en el cine, o hay que repartir los folletos, pues en cines, teatros, nos metemos de alguna manera y empezamos a repartir. Sí, de hecho, también algo que se volvió muy icónico en esa época es que cuentan que cuando tomaron las instalaciones del IPN, los estudiantes pudieron salvaguardar los camiones. Entonces los camiones se volvieron ahora sí que íconos en este movimiento porque ayudaban a transportar a los estudiantes y desde ahí podíamos verlos desde arriba de los camiones con sus altavoces diciendo pues cómo iba a ser el movimiento, qué es lo que pedían y desde ahí pues repartiendo panfletos, ¿no? También es algo muy curioso en este movimiento. Y también lo que decíamos, ¿no? De las marchas, que también algo que no sabía era que en esos tiempos se tenía que pedir permiso para ir a la... Increíble que parezca, ¿sí? Esto era cierto, o sea, tú tenías que ir con papá gobierno y decirle, oye, no seas malito, déjame decirte unas cuantas groserías, ¿no? Exacto. Y demostrar mi inconformidad. Ajá, y de hecho justamente en esta marcha en la que ahora sí que quisieron hacer un plantón en el Zócalo, recordemos, lo hicieron sin permiso, ¿no? Y justamente sí. Muchas personas que seguían el movimiento les decían a los dirigentes, oye, ya pediste permiso porque no podemos hacerlo. Ay, no. Y ellos decían, pues es que ¿por qué tenemos que pedir permiso para poder expresarnos libremente, ¿no? Entonces no pidieron permiso, se fueron al Zócalo y de hecho todavía dijeron que iban a tener un plantón, ¿no? Recordemos, porque ya se acercaba el informe presidencial de Díaz Ordaz. Pero vaya sorpresa, ¿quieres contarnos qué pasó la noche de ese día? Pero ya te estás adelantando. Bueno, del 27 de agosto, estamos sí. Retomando esa donde se consignó la fuerza más bien de no queremos olimpiadas, queremos revolución. En la noche salieron los tanques de guerra, no podían faltar. Y lamentablemente hubieron 300 manifestantes que fueron disuadidos con opresión militar. Así es, de hecho las narraciones de las personas que estuvieron ahí cuentan que vieron cómo tanques salían del Palacio Nacional, o sea, era lo que ellos mencionaban, prácticamente ya los estaban esperando, o sea, exacto, sí. Ya iban ahora sí que contra todo y con todos, vaya, de hecho, por ahí sí pueden buscar en YouTube, hay una transmisión que hacen desde Chapultepec, me parece que es Televisa, y entrevistan a varios chicos que se encontraban en ese momento, ¿no? Y me pareció curioso lo que dijo una en particular, que cito, dice, no somos guerreros, somos estudiantes, que el pueblo entienda que somos sus hijos, somos la juventud. Y ella en ese momento decía que ella ni siquiera había participado en la marcha, que solo se encontraba por ahí y que llegaron los policías, la golpearon, que vio cómo golpeaban a niños, a mujeres, o sea, les valió prácticamente y ahora sí que a todos los que veían empezaron a golpear. Entonces, en ese momento, pues imagínense cómo ya estaban los ánimos y luego que los reciban hacia los estudiantes fue como ya la gota que derramó el vaso, ¿no? Así eran cosas que parecen, así que las escuchamos y es como qué estupidez, ¿no? Pedirle permiso para manifestar la inconformidad, pero así eran los tiempos del PRI, ¿no? Así es, y bueno, como les comentábamos, se acercaba ya el informe. El informe, y es cuando tenemos una de las palabras célebres de el pinche de Ordaz, ¿no? Pero antes de eso me gustaría comentar que no bastándoles lo que había pasado unos días antes, pusieron tanques afuera de las instituciones de la UNAM y del Poli porque tenían miedo de que los estudiantes fueran a hacer algo ese día, y como les hemos repetido desde el capítulo anterior al señor presidente, que era pues estaba con el orden, no podía pasar nada que estuviera fuera de sus manos, pues no se les fueran a boicotear ese día de su informe presidencial. Recordemos que su sello personal eran los tanques de guerra. Así es, entonces pues no podían faltar esos días afuera de estas instituciones, ¿no? O sea, imagínense también, tanta era la fuerza que ya había adquirido el movimiento, que la única fuerza para contraatacar ahora sí que el frente era con un tanque, ¿no? O sea, qué manera. Así es. Y es cuando llegamos al 1 de septiembre de 1968. Llega el mensaje del presidente ante el Congreso y citando sus palabras, fueron esas que se volverían icónicas, exactamente. Y citando fue: hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. Fueron las palabras del presidente.
Y como bien saben, pues hubo uno que otros aplausos, ¿no? Pero Sí, o sea, vemos las imágenes y se pararon todos, se le aplaudieron de sí, señor presidente. sí, o sea, era como, ay, bueno, ¿cuándo hemos visto, no? Que diputados le aplaudan al presidente. Sí, O sea, imagínate reporteros, ¿no? Que le digan, ay, señor presidente, no. Es el mejor. Eso no pasa en México. Sí. Pero bueno, dejando, ahora sí que pasando este lamentable hecho, llega el 13 de septiembre. Y es uno de los días muy importantes para ese movimiento que quedaría también marcado por una marcha muy emblemática, que fue la llamada Marcha del Silencio. Cerca de 200.000 estudiantes fueron los que, ahora sí que uno al lado del otro, tomarían ese apoyo, y un emblema fue cubrirse la boca con cintas, posicionándolas como una cruz, y el símbolo de la paz, ¿no? Sí. Ahora sí que imagínense el escenario, y hay imágenes, si las pueden ver, donde con las cintas y esta mano y solamente el sonido de sus pasos. Ajá, justamente mencionan que el ver esa marcha fue un impacto en la gente, ¿no? Causó mucho impacto porque mencionan frases como de el silencio era más impresionante que la multitud, ¿no? Fue más impresionante que los gritos, los gritos que habíamos visto en las huelgas anteriores, y mencionaban justamente esto que acabas de decir, ¿no? Lo único que se escuchaba eran los pasos, que parecía que aplastaban el discurso que había dado el presidente días anteriores y todo lo que se estaba aconteciendo, ¿no? Que él estaba diciendo. Entonces fue muy emblemático, como bien ya decías, y el mensaje que estaban mandando, ¿no? De aunque nos quieras callar, aquí seguimos, ¿no? Y yo creo que hasta marchaban mejor que los soldados, ¿no? ¿Quién sabe? Tal vez ya, por ahí había uno que tenía pie plano, pero dijo, no hay pedo, yo le entro, ¿no? Sí. Había de todo, creo. Así es, pero cuéntanos qué pasa después. Uy. No podía parar ahí. No, como era ta. Somos un programa de chismes. Sí, no. Pero es que no pude evitarlo. ¿Desde cuándo quería hacerlo? Pero tenemos el 18 de septiembre, que, como bien lo sabemos, los malditos militares, hijos de su chingada, alguna parte tienen de chingada, ocuparon CEU, y el 24 harían lo mismo con el casco de Santo Tomás, que como bien lo sabemos son instalaciones de la UNAM y del IPN respectivamente. Obviamente recordemos cómo estaba CEU, ¿no? En esos momentos, que ya se había convertido prácticamente en una plaza una plaza pública donde los estudiantes se juntaban ahí a organizarse, a tener las asambleas, donde comentan que los estudiantes hacían fogatas, tocaban la guitarra, y justamente donde se hacían estas juntas, donde se me estaba pasando a comentarles como detalle curioso, que mencionaban que, como bien ya les habíamos dicho, los dirigentes pues traían esta ideología pues comunista, y entonces pues imagínense, estaban con más personas que no compartían su ideología, y pararse ahí enfrente de ellos a decir, no, pues fíjate que el comunismo esto, y la gente le decía, oye, concretito, ¿no? Que decían que esa frase se volvió muy icónica entre ellos, porque era así como de concretito, dime qué vamos a hacer para la marcha de mañana, cómo vamos a actuar, ¿no? No les importaba qué ideología tenían, lo que la gente quería, bueno, los estudiantes que estaban en el consejo, era pues respuestas y acciones, ¿no? Entonces era lo que venía al caso, en que CEU se había convertido en uno de los pilares importantes de este movimiento, y pues imagínense que llega el ejército, toma y empieza a romper pues los utensilios que estaban utilizando para hacer los panfletos, como ya les mencionábamos, que era la forma que habían encontrado para pues informar a la población de lo que estaba pasando. Exactamente, o sea, ya saben cómo es la fuerza bruta, ¿no? Lo único que razonan es rompiendo cosas. Así es. Y no podíamos darles el beneficio de pensar, porque serán militares. Bueno, bueno, hay militares que se hacen bien su labor y son personas pensantes, ¿no? Pero en ese tiempo, refiriendo a esos mismos que hicieron los destrozos y la ocupación de CEU, no pensaban. Y es ahí, como bien los decía Gaby, hubo destrozos, se destrozó material, y duraron precisamente, bueno, en el caso de CEU, estuvieron hasta el 30 de septiembre, que es cuando deciden finalmente irse,
También recordando que todo se debió gracias al rector que estuvo presionando al gobierno, o sea, sin importarle que seguramente ya tenía represivas por parte del gobierno, que bueno, de hecho no te acuerdas en una serie que vimos que se llama, si pueden verla, que la hizo el Canal 11, pues mencionan justamente, pasa en esta escena a la que va el presidente y le dice, oye, calma a tus estudiantes, ¿no? Porque esto no puede estar sucediendo y no puede suceder que tú los estés apoyando o incitando, ¿no? Incluso le dijo a que hagan este tipo de movimientos. Pero pues el rector se mantuvo firme y, como bien dices, gracias a esa presión que metió fue como lograron sacar a las tropas, ¿no? Porque estaban incidiendo en la autonomía de la UNAM, o sea, que fue algo que también les pegó mucho a los estudiantes, de cómo estás metiéndote a una institución que es autónoma, ¿no? Y era lo que el rector defendía. Sí, y bueno, bien lo que nos decías acerca de esos temas que tocó también esa serie. Otra, bueno, como bien les decía, la del 11, si no me equivoco, es Tlatelolco Verano del 68, de Carlos Volado, es egresado de la UNAM precisamente. Y si pueden, si más bien tienen la oportunidad de verlo, por favor véanlo, porque es un buen material, está muy bien estructurado, ya que Carlos Volado sí trata de cuidar que el hilo histórico vaya correcto. Tiene otras producciones también por parte de Canal 11. Está la serie Los Minondo, que también es muy buena, también aborda desde la conquista, más bien ya el virreinato hasta la muerte de Zapata. Así es. Si pueden verlas, la verdad son muy recomendables. Y está Amazon, que hizo una serie que se llama Un extraño enemigo, que de hecho hubo controversia por ahí, ¿no? Me contaba. Sí, le contaba que se le criticó porque cuando lanzó Amazon esta serie, me parece que lo hizo precisamente el 2 de octubre, pero lo hizo en la Plaza de las Tres Culturas con un performance, donde simulaban más bien el tiroteo. O sea, hubo un helicóptero, prendieron 2 luces y obviamente había gente ahí sacando fotos y todo. Se sacó obviamente de pedo porque también se les ocurrió, me parece, poner un francotirador. Obviamente es bala de salvo, creo que ni había disparo, pero se escuchó el disparo. Está el helicóptero y entonces ponen sonidos de voces, gritos y luego, ¿no? Una canción, me parece que es Pain in Black de Rolling Stones. Es muy buena esa canción. Y, o sea, pero obviamente la gente dijo, ¿qué carajos está pasando? O sea, obviamente yo hubiera estado ahí y de repente veo esto y me saco de onda. O sea, ¿quién se lo ocurre? Pero bueno, sí, o sea, hubo mucha gente que se quejó. Que era una gran idea promocionar la serie con ese performance. Pero bueno, pero retomando, véanla. Retomando lo que estábamos diciendo, el ejército desocupa CEU el 30, perdón. Sí, y es cuando llegamos a la fatídica fecha del 2 de octubre. Y para empezar a dar cómo se iniciaron, ahora sí que la bitácora de aquel día fatídico. Así es. Es que ya desde la mañana habían empezado las pláticas formalmente, o sea, ya el gobierno quiso platicar seriamente con los líderes CNH el 2 de octubre. Obviamente no se llegaron a pláticas y ya desde antes, ya antes habían, me parece, habido mítines en Tlatelolco, por eso se volvió a hacer el mítin por la cantidad de gente que se podía congregar. Sí, o sea, cuentan que había de 5,000 a 10,000 personas. Son las que se llegaron a congregar ese día. Pero bueno, tenemos que no se llegan a un acuerdo, pero como bien lo sabemos ya habían infiltrados, por lo que el ejército estaba bien enterado. Ya desde antes sabían que habían intenciones de hacer el mitin el 2 de octubre, por lo que se empezó a gestar la Operación Galeana. Así es. Cuando se ocupa el Batallón Olimpia, que si no mal recuerdo, el Batallón Olimpia se creó, y lo han dicho oficialmente, exclusivamente para la protección de las instalaciones y los atletas en los Juegos Olímpicos. Esa era su función. Y además, otro como dato curioso, quien estaba a cargo ese día del batallón, fue el general José Hernández Toledo, que ya lo hemos mencionado en este capítulo y en el anterior, porque no sé si recuerdan
que cuando les dije de cuando ocurrió este acto en la Universidad de Morelia y de Sonora, y también estuvo él a cargo, y también estuvo a cargo de cuando llegaron a San Ildefonso, ¿no? Entonces digamos que ya tenía experiencia en reprimir estudiantes tenía el vato, ¿no? O sea, básicamente lo que aparecía en su currículum era opresión de estudiantes. Perfecto para este puesto. Sí, venga para acá. Y por ahí me parece que habían secretarios de seguridad pública, creo que me parece que estuvo muy involucrado el de la Ciudad de México o el del Estado, que fue uno de los que estuvo muy involucrado y tenía perfil para ser aspirante a gobierno, y casualmente él se sentía ya como candidato, pero se lo roba Luis Echeverría porque él es el que andaba, ya saben, siempre hay un lamebotas. Y en ese caso era Luis Echeverría, quien era secretario de gobierno. Así es. En el gobierno de Díaz Ordaz. Porque también hagamos hincapié, Díaz Ordaz, para bien o para mal, estaba medio enterado de lo que pasaba. Él prácticamente quien le decía, hazte tú a cargo de todo este pedo porque yo tengo que ver los Juegos Olímpicos, era Luis Echeverría. O sea que, ahora sí que tú arréglame este pedo y resuélvemelo cuanto antes, ¿no? Y pues ya sabes, Luis Echeverría, sí, claro, señor presidente, lo que diga. Es más, ponga el trasero para ya saben qué hacer. Y así actuaba Luis Echeverría. Así es. Un dato muy curioso es que apenas lo salió de su escondite el señor para vacunarse. Así es, que la nota fue que curiosamente se tuvo que formar. Se vacunó, pero o sea, vaya al lugar, en Ciudad Universitaria. Fue donde le tocó su vacuna. Pero bueno, Luis Echeverría fue el que estuvo a cargo de todo lo que acontecía principalmente en la Ciudad de México. Así es. Que fue donde se dio el bastión del frente del movimiento. Recordemos, Luis Echeverría fue el que empezó a llevar a cabo el movimiento de lo que ocurriría el 2 de octubre. Movió sus piezas y desplegó el Batallón Olimpia, el Ejército, y también sería un punto clave el edificio de Relaciones Exteriores. Así es, porque, bueno, como ya veremos un poquito más adelante, al parecer los militares no tenían idea de que iba a ocurrir eso, ¿no? Que iban a disparar. Pero pues como en este punto, digamos que al ejército solo se le mandó porque querían cuidar el edificio de Relaciones Exteriores. Esa era la función, ya lo habíamos comentado desde antes. El ejército más que nada estaba para replegar con fuerza bruta al movimiento estudiantil y la protección de sus amadísimos edificios, ¿no? Claro. Que es lo que le ha importado, creo que al gobierno siempre. Entonces, pues ese era ahora sí que el objetivo de los militares, ¿no? Cuidar que no llegaran los estudiantes a tomar ese edificio, pero pues después sucede todo lo demás, ¿no? Exacto, y siguiendo el itinerario es que ya desde la mañana también ya los militares empezaban a llegar a Tlatelolco, empezaron a acercar la zona, y que me comentabas que solo cuenta con 2 accesos. Sí, la bueno, no sé si actualmente ya hay más. Bueno, sí, actualmente no sé si ya existen más, pero en ese momento solo habían 2 accesos que prácticamente pues la convertían en una trampa natural, ¿no? Porque pues estaba rodeada de edificios. Y pues eso, digamos, de alguna manera jugó en contra de las personas que se encontraban en ese momento. Y también cabe recalcar que en ese momento a los estudiantes no les pareció nada extraño que estuvieran ahí los militares, porque desde fechas anteriores, en cada meeting, en cada huelga, pues ya era pues costumbre básicamente que estuvieran los militares ahí. Así que pues digamos que en ese momento nadie sospechó de lo que venía, ¿no? Exacto, y también, como bien lo sabíamos, había división de información, porque pues pensaron que eran astutos los Luis Echeverría y sus funcionarios, pero eran pendejos, porque se dividió el Batallón Olimpia y el Ejército, no tenían una comunicación, y de hecho esa también era la función, o sea, unos planeaban sus cosas y el Ejército fue como que va a sonar chistoso, pero la carne de cañón en la operación de Galeana. Son los que mandaron de frente. Y los que tenían la verdadera protección era el Batallón Olimpia, porque ya ellos empezaron a desplegar en el 3er piso del edificio Chihuahua, que como ya lo hemos mencionado, fue donde se eligió ahí porque los dirigentes tenían una mayor visión para poder hablarle a los simpatizantes. Así es. Y bueno, cuéntanos qué es lo que ocurrió ya, ahora sí que cómo inició todo esta matanza, tristemente. Sí, citando un artículo que me encontré muy bueno, si tienen la oportunidad de leerlo completamente, de la CNDH, bueno, de México, la Comisión de Derechos Humanos, empieza así: el 2 de octubre de 1968, en la Ciudad de México, se suscitó una terrible matanza ocurrida en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, provocando la muerte de más de 300 personas.
fue la brutal culminación de delitos que podrían ser considerados contra la humanidad, obviamente, perpetrados desde el gobierno de México en contra de los estudiantes a lo largo de ese año, caracterizados por las detenciones masivas, arbitrarias e ilegales que se realizaron durante este periodo, y por la planificación detallada y el alto grado de entrenamiento de las fuerzas represivas que participaron en los hechos. Así lo han calificado los sobrevivientes de ese movimiento, quienes exigen que a los responsables se les juzgue por genocidio, que como bien lo conocemos, no se ha dado una sentencia a ningún responsable. Exacto. Fue negada inicialmente por el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, aludiendo que su función era custodiar las instalaciones para los Juegos Olímpicos. Hoy se conoce la verdad gracias a diversas investigaciones, medios y testimonios. Aquel día el ejército y el batallón Olimpia, identificados por portar un guante blanco, pusieron en marcha la Operación Galeana, con el fin de detener a los miembros del Consejo Nacional de Huelga, órgano de dirección colegiado, como ya lo dijimos, creado el 2 de agosto, por miembros de las escuelas de alrededor de la ciudad y del país, ¿no? Así es. Que por meses habían resistido y cuestionado las políticas y medidas sociales y económicas del Estado, reclamando la democracia, que fue lo que principalmente se suscitó. Pero ya abogando más en cómo se desarrollaron las cosas, llegamos a las 6 de la tarde. Precisamente ya estaba por acabar el meeting. De hecho, yo creo que ya se estaba empezando a desplegar la gente, pero sí, obviamente todavía mucha gente quedó en el lugar. En ¿no? el lugar, sí, todos recuerdas que como era un espacio público, pues también muchos se quedaban ahí. Y bien decíamos, no terminaba completamente el meeting, ya estaba a punto de. Que es precisamente cuando alrededor de las 6 de la tarde empieza a sobrevolar el helicóptero dando vueltas. Obviamente la gente se sacó de pedo porque nunca habían visto ya un helicóptero en las anteriores manifestaciones, solo era el ejército y ya. Así es. Es en esta cuestión cuando muchos estudiantes, bueno, no sé si muchos, pero algunos se empezaron a percatar de que primero se lanzaron dos bengalas, como bien es conocido, una verde, que por lo que sabemos era hasta el momento lo que tenía conocimiento el ejército, era la única señal para avanzar y desplegar a los estudiantes. Así es. Empezaron a desplegarse precisamente y es cuando también los militares se sacan de pedo y ahí mucha gente ya encendió la alarma porque ven la segunda bengala que era color rojo. Y de hecho los militares, los testimonios que me parece que hay, se empezaron a preguntar que qué estaba pasando, ¿no? Dijeron, oye, ¿qué pedo, no? Nosotros nada más teníamos entendido la verde que era avanzar, la verde. ¿qué está pasando? Exacto. Es ahí cuando los mismos infiltrados del batallón Olimpia entre la multitud empiezan los disparos y los francotiradores empiezan a disparar contra el ejército. Obviamente el ejército, ya como había escuchado disparos entre la multitud, dijo, son estos cabrones. Nos están atacando, entonces y obviamente pues respondieron con fuego. Es ahí cuando entre la confusión, los estudiantes sin saber todavía qué está pasando, empiezan a caminar y ya después cuando se empieza a correr, ya dado que es cuando actúa el batallón Olimpia y aprende a los líderes que se encontraban en el tercer piso. Obviamente como la posición era estratégica, se postran ahí los francotiradores y sin empezar a ver, empiezan a disparar. De hecho ahí decimos que así Batallón Olimpia empezó a disparar, ¿no? Sí, o sea, sin fijarse, ahí va. Sí, básicamente que ahora sí a quien le tocara, pues no se pararon a detener, ¿no? Ajá, no iban a ver si eran militares y estudiantes, no, ellos empezaron si eran niños, si eran personas mayores, o sea, básicamente no les importó nada. Sí, de hecho por ahí me parece que había... es ahí cuando los pendejos entran en la confusión, porque ya obviamente empieza a dispersarse el batallón Olimpia, se encuentran con personal del ejército y los vatos decían, espérate güey, soy un batallón Olimpia, ¿no? Y muchos soldados decían, a mí me vale madres, ¿no? No sé quién eres. Y les disparaban. Sí, porque como decíamos, no había esta vía de comunicación ni entre ellos. Y entonces, pues ellos, los militares no sabían, algunos, ni que el batallón Olimpia existía o estaba ahí, ¿no? Bueno, sí, es que se manejó como seguridad nacional, ¿no? Como bien lo dijimos, fue creado precisamente para salvaguardar las instalaciones. Y me imagino que a lo largo en el desarrollo de la masacre se les dio información de que no debían de atacar al batallón Olimpia. Por eso es que utilizaban, creo que sí habían algunos pocos de rango militar más altos que tenían conocimiento del batallón Olimpia, por eso es que sí les informó que esos no debían de ser atacados. Pero obviamente entre la confusión, pues sí, muchos también murieron. Sí, a detener.
Y pues bueno, después de que sucede esto, ¿a qué horas más o menos terminó? Para sorpresa de todos, a las 7:45 no debía de faltar el sello del presidente, que era el tanque. Entra una tanqueta y hace un disparo. Así es. Continuó de hecho la balacera, o sea, es ahí cuando se da una cacería, entran soldados a las habitaciones y departamentos de los edificios, principalmente el Chihuahua, buscando si habían estudiantes que los mismos residentes hubieran protegido. Y lo peor no era eso, sino que habían familias enteras que por proteger a un estudiante eran asesinados. Así es. Porque no debía de haber huella de algún estudiante. De hecho, hasta habían, no sé, personas que tal vez no estaban estudiando, pero de acuerdo iban con la edad, eres a fuerzas estudiante. Y los terminaban asesinando. Sí, de hecho hay testimonios de que muchos estudiantes decían, es que yo pertenezco a tal universidad o a tal escuela. Y decían, no me importa tu credencial, y se los llevaron. Recordemos que hubo una gran cantidad de detenidos, de hecho cerca de 2000, ¿no? Fueron los detenidos. Y de hecho la balacera continuó hasta las 11. Y haciendo un paréntesis en este espacio, hay una película que se llama Amanecer Rojo o Rojo Amanecer, disculpen el orden, pero es precisamente donde se toca ese tema con María Rojo, los hermanos Bichir. ¿Sí? Ellos precisamente, los hermanos son estudiantes de universidad, fueron al meeting y todo se desarrolla en el departamento, ¿no? De hecho hay un abuelo que fue militar durante la revolución y se da ese desarrollo. Los militares van a buscar a los estudiantes, hay escenas de esas donde están en los pasillos. Y para no spoilearles más, véanla. Ok, quédense con la duda. Y precisamente, como ya les decíamos, a las 11 se da el cese al fuego. Así es. Y al día siguiente se da, bajo la presión por parte del gobierno, solo dicen que hubo 20 muertos, o sea, entre estudiantes y soldados. Militares, ajá. Y de hecho, después de que acaba el sexenio de Ordaz, otra vez pues le hacen la pregunta, ¿no? De que cuántos muertos en realidad había, porque pues nadie le creía que solo 20, ¿no? Y todavía se atrevía a decir que sí, que se había equivocado, no habían sido 20, habían sido 40 personas, lo cual no fue cierto, pues tan solo en una anécdota que cuentan de una señora que estaba buscando a su hijo por las ventanas, dice que llegó a contar 60 personas en un espacio, o sea, había muchas más personas y se calcula que fueron más de 300 personas, y justamente todavía hasta la fecha de hoy hay muchos que se encuentran desaparecidos, de personas que nunca, o sea, sus familiares los encontraron. Y lamentablemente nunca se va a conocer el número exacto de fallecidos y desaparecidos, solo hay estimaciones. Pero lamentablemente esos datos creo que ni se dieron porque el gobierno no se iba a poner a ver el recuento de todo lo que pasó. Ni siquiera les importó básicamente, ¿no? Y pues de hecho hay como leyendas urbanas en torno a lo que pasó con los cuerpos. Con los cuerpos, de hecho por ahí es bien conocida la leyenda, abundando un poco en las construcciones, ¿no? Que por ahí circula de que para que una edificación se mantenga en pie debe de tener cuerpos humanos como sacrificio, ¿no? Obviamente eso... No sabemos qué tan mentira. O sea, obviamente creo que no, es algo ilógico que hagan eso. Pero bueno. Pero se mantiene esa leyenda y precisamente es a lo que vamos. Estaba precisamente por las Olimpiadas, se construía el metro, se estaba terminando de construir y para las terminaciones de las demás líneas está esa leyenda de que los cuerpos de los estudiantes fueron ocupados para ser enterrados en las instalaciones de las líneas del metro. Sí, o sea, realmente no se sabe si es cierto, si es falso. La cuestión es que sí hubo cuerpos desaparecidos que no sabemos hasta la fecha de hoy qué pasó con ellos. Se rumora también que muchos fueron incinerados, que como les digo, no se tiene como algo concreto en cuanto a eso. Y también mencionan que al otro día pues la plaza amaneció cubierta de sangre básicamente, que quisieron ocultar con acerrín. Con acerrín, o sea, qué idiotas. Sí. Y... es la lamentable anécdota de lo ocurrido el 2 de octubre de 1968. Algo que mencionar es que después de que acabó la balacera, apagaron las luces de toda la plaza, no dejaron entrar ambulancias, cortaron vías de teléfono de comunicación para que nadie pudiera acceder al lugar ni enterarse de lo que había pasado, y a la prensa se les dijo que no dijera nada, ¿no? Se decomisaron de hecho cámaras de hecho también por ahí, si no hay las grabaciones que se pueden ver sobre cuando justamente ocurre los disparos, fueron pedidos por el gobierno, o sea, el gobierno mandó a grabar lo que estaba pasando. La razón no la sabemos exactamente por qué se decidió grabar.
Y eso me parece que fue el secretario de Seguridad de la ciudad, el que les comentaba que tenía aspiraciones políticas muy altas. Así es, y pues ya después de lo ocurrido, pues justamente Octavio Paz, al enterarse de lo que estaba pasando en México, porque en esa época él se encontraba de embajador en la India, pues renunció al cargo, ¿no? Pues como una muestra de que obviamente no estaba de acuerdo con la reacción que había tenido el gobierno ante este movimiento. También Lázaro Cárdenas expresó públicamente que no le parecía obviamente correcto que los militares hayan actuado de esa manera en contra del pueblo, ¿no? Parafraseando palabras que dijo, le parecía inadmisible que los hijos de la revolución empuñaran sus armas contra el pueblo. Sí, y pues creo que lo dijo de la manera más correcta. No había otra manera más como decirlo, ¿no? Sí. Y es cuando llegamos, para ir terminando este fatídico episodio del 68, el 12 de octubre, que es el día en que se inauguran los Juegos Olímpicos, que curiosamente tenían el emblema de una paloma blanca de la paz. Sí. O sea, se regocijaba el presidente con que aquí siempre hubo orden, todo tranquilo, y vean, aquí tienen sus Juegos Olímpicos, todo bien. Así es, y de hecho también hay anécdotas de que estudiantes se infiltraron a la inauguración y pusieron un papalote negro en representación de la paloma negra, ¿no? Antiquesis, ¿no? Uno de la paloma blanca. Esta era por la tragedia que había sucedido hace unos días. Sí, pues también pues recordar que al final de su sexenio también le tocó inaugurar el mundial y que la gente le chifló, no, sí, básicamente pues ya no le parecía que él estuviera al frente del país por todo lo que había ocurrido. Y de hecho, como el karma existe, ya o sea, en ese momento para la inauguración de México 70 llegó, creo que en helicóptero, ya porque tenía problemas, ¿no? Sí, tuvo de salud, cáncer de colon, y pues en 1979 fallece, ¿no? Como bien dices, el karma tarde que temprano llega a las personas al parecer, ¿no? Y pues bueno, antes de su muerte es preciso también decirles que en 1977 se va de embajador a España, ¿no? Qué conveniente salir del país. Y pues en una entrevista que le hicieron antes de irse dijo estas palabras, cito: "A España se va un mexicano que no tiene manchadas las manos de sangre. De lo que más me siento orgulloso es del año 68, porque pude salvar a México. México es igual antes y después del 68. O sea, palabras muy fuertes que dice que básicamente, sí, como lo dice, no se arrepiente de cómo actuó en el 68 porque pudo salvar a México. Y de hecho, no pasa en la imagen, pero al parecer el que la entrevista es un joven. Y le dice que gracias a él dice, si no fuera por mí no tendrías la oportunidad de estarme entrevistando, ¿no? Básicamente agradéceme lo que hice por ustedes. Oh, no saben la rabia que sentí al escuchar esas palabras, en ver la imagen que también anda por ahí en YouTube. Lo vi en un documental también, si tienen la oportunidad de verlo, de Clio, ¿no? Que también hace muy buenos documentales históricos. Si pueden checarlo, ahí viene esa parte de la entrevista que de verdad se le ve el semblante súper tranquilo, como... Oye, aparte se enojó porque le hicieron esa pregunta. ¿A quién se parecerá, no? ¿A quién se parecerá? Y me gustaría terminar el episodio, la parte histórica del tema al año siguiente. En su quinto informe de gobierno, citando las palabras de Díaz Ordaz, es lo que dijo: "Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado". Obviamente todo el Congreso se paró de pie y duró mucho tiempo aplaudiéndole, ¿no? O sea, se escuchaba la algarabía que sentía todo el Congreso por esas palabras, ¿no? Y es lo como si de verdad tendrían algo por qué enorgullecerse. Es lo que muchos especialistas dicen. La verdadera razón por la que prácticamente se echó la culpa fue para no manchar en ese entonces ya la candidatura de Luis Echeverría, que como recordemos, él planificó básicamente la matanza. Y no debían de manchar una candidatura como esa. Él ya había pasado la presión de Díaz Ordaz, que eran los Juegos Olímpicos, y ya él se sentía libre de entregar ya la presidencia, ¿no? Así es. Así que con eso terminó prácticamente su mandato, y con esto estamos terminando la segunda parte de México 68.
Y bueno, ya para finalizar, pues nos gustaría quedarnos con esta reflexión, ¿no? De quedarnos con esa valentía, esa liberación, esa exigencia que tenían los jóvenes de esos momentos con nosotros, ¿no? O sea, nosotros hacer lo mismo, no quedarnos callados si algo nos inconforma, porque pues prácticamente ellos lucharon por algo que ni siquiera tenían que estar pidiendo, ¿no? Que son pues la defensa de sus derechos como personas, ¿no? Entonces, pues creo que con eso me quedo en este acontecimiento y pues sí, nunca quedarnos callados con lo que nos inconforma, ¿no? Claro, y es lo que acontecimos y escuchamos en lo ocurrido en el movimiento del 68, en México 68, que fue la unión de todas esas clases y sobre todo diferencias de edades, por así decirlo, que se juntaron estudiantes, mamás, papás, abuelos, todos para mostrar esta inconformidad que, como ya lo mencionamos antes, generaciones no habían podido demostrar, precisamente porque vivían con un miedo constante y una presión de parte del gobierno. Aparte que el ánimo estaba muy decaído porque habíamos, México había vivido una revolución, exteriormente había pasado una primera guerra mundial, una segunda guerra mundial y aparte todas las crisis que repercutieron en el país. Así que los ánimos también, la gente no tenía como que esa valentía a flor de piel. Así es, pero pues con eso hay que quedarnos, ¿no? De que alzar la voz y también poner atención en lo que está pasando más allá de México, ¿no? Ya lo hemos visto, lo que pasó también en esa época, lo que estaba ocurriendo en Cuba, por ejemplo, y hoy, ¿no? Lo que está pasando, por ejemplo, con Colombia, ¿no? Que también están pasando por momentos muy difíciles y que pues también les mandamos toda nuestra solidaridad, fuerzas y un fuerte abrazo, claro. Sí, los panas colombianos, como bien lo han visto en noticias y periódicos, vive una época muy difícil. Sí, básicamente, ¿cómo se dice? Una dictadura. Sí. Bueno, no dictadura, pero ya una represión política. Exacto, gobierno. Muy importante. Su presidente en cuestión pues está manejando mal las cosas, está asesinando gente, que es lo peor. Sí, ¿no? Algo que pues para México tristemente es algo familiar, ¿no? Que también ha pasado a lo largo de la historia y pues quedarnos con eso, ¿no? Invitarlos a que se informen qué es lo que está pasando tanto afuera como también lo que está pasando dentro de México, que también estamos pasando pues por una época difícil. Sí, precisamente hace unos días se vivieron momentos difíciles aquí en la Ciudad de México. Hubo un accidente, como bien lo sabemos. No, perdonen por la palabra, no fue accidente, fue negligencia en el metro. Las autoridades no hicieron su trabajo y lamentablemente ocurrió esta tragedia, que no vamos a abundar en lo ocurrido porque vamos a respetar a todas esas personas que perdieron la vida, a sus seres queridos. Les mandamos un fuerte abrazo, nuestra solidaridad, nuestro pésame, por supuesto. Y también estamos con las personas que se encuentran hospitalizadas, esperando, les deseamos nuestros mejores deseos y esperando su pronta recuperación. Sí, pues más que nada que se haga justicia, ¿no? Exacto, que como bien lo vimos en este capítulo, en esta segunda parte más bien, fue que autoridades encubrían a otras autoridades. Y parece increíble que en esta época todavía se siga utilizando ese recurso, ¿no? Que se ha expuesto los puntos en los que falló y una persona también por propia, ya de planos, en este caso por vergüenza, reconocer, ok, fallé y lo menos que puedo hacer por el momento es dejar mi cargo y asumir lo que conlleve, ¿no? Pero bueno, pues tristemente en México al parecer es algo que no va a difícilmente suceder, ¿no? Puede pasar, y es más, lamentablemente estamos ante una autoridad que le echa la culpa a los demás de lo que pasa. O sea, sabe bien que es bajo la gestión y tal vez indirectamente no es de él, pero las personas que tenga cargo y pasa por ese personal las cosas malas, es como de no es culpa de no es culpa ni mía ni de mi círculo, es de fuerzas externas, que fue lo que se vivió también en el 68, que todos se lo achacaban al comunismo, fuerzas extranjeras interviniendo en el país, y nunca se dio más que cuando un año después, como lo vimos, él asumía la responsabilidad, pero nada más para encubrir al verdadero responsable. ¿No? Y es curioso y triste que siga pasando este fenómeno, ¿no? Que se vuelva a repetir lo mismo, encubrimiento de personas, no aceptar las responsabilidades. Y bueno, pero como población creo que lo que nos queda es informarnos, y más que nada en esta época en la que se acercan las elecciones, y entonces es
es crucial que nos informemos para tomar un voto responsable, ¿no? Pues igual les hago la invitación a que se informen, porque a veces no sabemos ni qué partidos están en coalición, ¿no? Y que qué pasa, si votas por un partido, pues indirectamente ese voto también se va para otro partido, ¿no? Entonces los invitamos a que se informen y que sepan qué pasa si hay mayoría de un partido entre los diputados en la cámara, ¿no? Que se informen y sepan ahora sí que las repercusiones que va a tener, pues que un partido tenga más votos que los demás, ¿no? Sí. Lo ideal sería que fuera equitativo. Sí, perdón, bueno, hace unos momentos dije que señalé como presidente está asesinando, o sea, no, directamente no, pero bajo su gestión hay persona que como tiene la autoridad de portar un arma, que estamos hablando de, me parece que es la policía, está ejerciendo esa fuerza sobre sus ciudadanos, que es a la gente a la que deben de proteger. Y es algo que el presidente de alguna manera no está poniendo ya un alto en esa cuestión. Se está permitiendo. Sí, hablando de Colombia, ¿no? De Colombia, exacto, sí. Ok, bueno, con esa reflexión nos quedamos. Los invitamos a que se informen, porque como bien decimos, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Es lo que siempre les decimos en estos capítulos que han iniciado, hacer hincapié. Y precisamente recuerden lo que está pasando, lo que ha pasado y lo que puede pasar si no se actúa de las maneras que se deben hacer. Precisamente tocando el tema electoral, estamos ya a la vuelta de la esquina de las elecciones. Días. Y es lo que los invitamos a ejercer su derecho a voto, principalmente, que sé que hay mucha gente que ya está cansada de que siempre es lo mismo. Se vota y al parecer nuestro voto resulta un poco insignificante, y no es cierto. O sea, el votar es muy importante. Se ha demostrado que por las elecciones del 2018 llegó el presidente que ahorita tenemos, así que no es cosa como ficticia. O sea, el voto es muy importante. Hay que salir a votar y sobre todo ejercer un voto responsable. Están las plataformas, precisamente compartimos ya en la red de Facebook de Entre Historietas y Viñetas una manera eficaz de conocer a los principales candidatos de sus localidades. Se me hace una muy buena herramienta. Es una buena herramienta, la chequé hace rato y sí, o sea, te metes y te dice que ahora sí que por cuáles diputados puedes votar por tu entidad y vienen sus propuestas, su escolaridad y por qué quieren ganar. Exacto, eso es muy importante. Y sobre todo es eso, o sea, hacer válido nuestro derecho al voto. Y no se queden con eso de que no va a servir para nada. No, claro que sirve. Sí. Hay que... precisamente vivimos tiempos en los que una fuerza tiene la mayoría de la Cámara de Senadores y Diputados. Es importante regularizar eso, porque si no se toman acciones que la gente ya no puede participar ni alzar la voz porque ya no tienen ya pasó la oportunidad. Ajá, que y por eso pues ahorita es buen momento, se necesita regularizar esa situación para que no haya una jerarquización en esas cuestiones. Así es, y pues ya sin nada más que agregar, esperemos que les haya agradado esta serie de videos, este especial de México el 68, segunda parte, ya saben, como siempre les dejamos las referencias por si quieren informarse más. Ya les comentamos que hay muy buenos documentales acerca del tema y pues creo que con eso nos quedamos. Mandamos algunos saludos que quedamos a deber. Quiero enviarle un saludo a mi compa Eduardo García, que ya le debía también este saludo. Espero que estés bien, compa. Y otro saludo a Jorge Kennedy, porque nos ha estado apoyando a lo largo de este proyecto. Gracias. Importante desde el inicio. Así que un saludo para ti, Kennedy. Y sin más por agregar, me parece que... un saludo también a la familia materna. Un abrazo. Espero que estén viendo este video. Y sin más por agregar, ahora sí, es la hora de despedirnos. Sino antes recordarles que estaremos esta semana más bien se va a hacer el especial. Se va a lanzar una semana después de que el primer capítulo, en la segunda parte. Bueno, ya lo estarán viendo. Y la continuidad de cada 15 días. Nos estaremos viendo por este espacio. Así que yo soy José Pepe Barajas. Yo soy Gaby Barajas. Y recuerden, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales. Sí, hasta luego.